Bien, en esta oportunidad vamos a resolver un problema por acoplamiento de una línea de transmisión mediante la técnica de doble stub. Primeramente tenemos que saber qué cosa es un acoplamiento, qué cosa es una línea de transmisión y qué cosa es un stub. Bueno, en la línea de transmisión nosotros vamos a dividirlo en dos partes. Una línea de transmisión sería la parte física, que constituye en dos cables, un cable coaxial y un cable de dos líneas, ¿no? Ahora, en el cable coaxial nosotros podemos encontrar lo que es la TV. Puede ser, en los últimos años también ha sido utilizado para hacer paquetes de internet. Y en la parte de dos líneas sería la línea telefónica, ¿no? La línea telefónica. Ahora, sabemos en la segunda parte, que sería la parte lógica, si lo podríamos decir así, en que dentro de estos cables coaxiales, tanto como dos líneas, constituye entre dos campos. Un campo que sería un campo magnético y un campo eléctrico, ¿no? Esto nos da una dirección de transmisión. Ahora, esta dirección de transmisión puede tener reflexiones y ahora, al ocasionar reflexiones, también proporciona una pérdida de datos, y esta pérdida de datos es donde se ocasionan las ondas estacionarias. Ahora, estas ondas estacionarias es un mal para la transmisión, y ahí es donde surge la palabra de acoplamiento, que es como una solución ante estas ondas estacionarias. El acoplamiento sirve prácticamente elimina todo lo que es las ondas estacionarias, todo lo que es la reflexión. Ahora, dentro del acoplamiento hay cuatro técnicas. Las cuatro técnicas serían transformador por Landau 4, y el otro sería acoplamiento por un stub en paralelo. El tercero sería acoplamiento por dos stub también en paralelo, y el último sería por un stub, acoplamiento por un stub en serie, ¿no? Lo más importante son estos dos. ¿Por qué? Porque son más eficientes al momento de acoplar, ¿no? Son más eficientes porque están en paralelo. Simplemente es más suma, ¿no? En serie sería un poco más complicado, pero también ayudan, ¿no? Estos dos casos son los que se usan más. Ahora nuestro problema sería mediante la técnica de doble stub, que sería esta, ¿no? La tercera. Ahora, ¿qué cosa es un stub? Ya sabemos que es una línea de transmisión, ya sabemos que es un acoplamiento. Un stub simplemente es otra línea de transmisión. Es otra línea de transmisión, nada más. Con lo cual se adapta a la línea original y corrige esta parte de reflexión, nada más. Bien, pasemos al problema, que sería acoplar mediante la técnica de doble stub en paralelo la siguiente línea. Tenemos una línea de transmisión con su conductancia L y la conductancia característica, ¿no? La conductancia L nos da de 50 ohms más J 70 ohms, y la conductancia inicial o conductancia característica sería 100 ohms, ¿no? Los stubs terminan en cortocircuito y están espaciados entre lambda entre 8 entre sí, los dos stubs. El primer stub se coloca a 0,05 lambda de la carga. Bien, recordemos que la carga de la conductancia, que vendría a ser acá ZL, solamente acá lo transformamos en admitancia, porque con la admitancia es lo que vamos a trabajar casi todo el problema. Bien, tenemos el primer stub que está a la distancia 0,05 lambda, y la diferencia de distancia, que es acá 1,8 lambda entre los dos stubs. Bien, recordemos también que para que no haya reflexión no tiene que haber estas distancias. ¿Por qué? Porque en este puntito es lo que ocasiona la reflexión, en estos puntos son los que ocasionan las reflexiones. Entonces, en estos puntos nosotros tenemos que jalar otra línea de transmisión que lo llamamos stub para corregirlo, ¿no? Entonces, como tenemos dos soluciones. Acá sería LS1' y el LS2', ¿no? Tenemos dos tipos de soluciones con lo cual nosotros vamos a trabajar y tenemos que hallarlo, ¿no? Bueno, y acá dice el planteamiento de la pregunta, ¿no? ¿Qué longitud debe tener los stub
para que esta línea quede acoplada si los stubs van a quedar en cortocircuito. Cuando queden en cortocircuito, eso quiere decir que esto tiene que ser iguales, todo esto tiene que ser iguales, no tiene que haber ningún fallo acá en esta parte. Así que, ¿qué es lo que hacen? Simplemente la carga se acopla a este lado y se acopla a este lado. Ahí es donde se forma un cortocircuito y pues simplemente se soluciona el problema, porque simplemente es un cable. Bien, vamos a resolver este problema con la ayuda de la carta Smith, que lo tengo acá atrás, con la ayuda de la carta Smith. Y pues simplemente yo he puesto algunos colores según los pasos que vamos dando para que no se vayan perdiendo, ¿no? Bien, entonces vamos al paso número 1. El paso número 1 sería normalizar la carga que nos dan, ¿no? Ahora, para normalizar la carga, que sería este lado, sería la conductancia ZL 50 más J 70 sobre la conductancia característica, ¿no? Al hacer esta división simplemente lo vamos a normalizar. Tenemos 0,5 más J 0,7. Ya bien, esta carga ya está normalizada. Ahora, depende de esto, tenemos que encontrarlo en la carta de Smith para poder hallar su admitancia. Ahora, la admitancia también se puede hallar inversamente, ¿no? Pero vamos a utilizar todo lo que es la carta de Smith. Entonces, simplemente acá buscamos 0,5. Recuerda que esta línea de acá es la parte entera. Esta de acá es la parte entera. Y la parte de arriba serían las inductancias, las reactancias o las subestancias que vamos a estar viendo en este problema. La parte de arriba es positiva y la parte de abajo es negativa. Entonces, tenemos 0,5 en la parte entera. Buscamos 0,5. Buscamos 0,5 sería acá. Acá tenemos 0,5. Esta línea solamente la vamos a seguir. Esta línea es 0,5 y buscamos 0,7J. 0,7J es en esta parte. Mira, acá está 0,7. Mira, 0,6, 0,7, 0,8. 0,7 sería esta parte, lo juntamos con el 0,5. Este puntito sería la conductancia de la carga. Entonces ya tenemos dos puntos, el punto inicial con el punto de la conductancia. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente trazamos una línea y también la prolongamos, ¿no? Acá. Ahora, teniendo estos dos puntos, simplemente con el tumi o con un compás trazamos el círculo, ¿no? Trazamos el círculo y obtenemos lo que es el círculo de Roe, ¿no? Que es el círculo de carga. Bien, ahora, ¿cómo obtenemos la admitancia? La admitancia, como te dije, puede ser inversamente, ¿no? Hallas inversamente estos dos valores y hallas en la admitancia. Pero en la carta de Smith simplemente lo prolongas con un ángulo de 180 grados, así como lo hice bien antes. La prolongación y la intersección del círculo con la prolongación que has hecho con la admitancia, encontramos, ¿no? La admitancia IL1. Ahora ya tenemos la admitancia IL, pero no tenemos los valores, falta sacar los valores. Acá tú tienes que verlo, la carta de Smith siempre te dice todo. Entonces, obtenemos este valor que sería 0,6. Tenemos que buscar este valor, mira. El valor entero es esta parte. Sería 0,6, pero como no está en exacto al punto, tiene que ser un poquito más arriba, sería 0,75, ¿no? Entonces, recuerda que la parte de acá abajo es negativa. Ya tenemos un valor que es 0,75. Falta el otro valor que sería este valor que hemos puesto, pero que también lo vamos a encontrar. Como la parte de aquí es negativa, entonces buscamos el valor de la admitancia, que sería este pedazo de aquí. Mira, 0 sería 0,8, 0,9 y 1. Como vemos que la intersección se está acercando al 1, entonces esto sería 0,95, 0,75 sería la otra mitad. Entonces este lado de aquí sería 0,75 en la parte negativa. Entonces con eso ya tenemos la admitancia con los dos valores, tanto con la parte entera y como la admitancia, ¿no? Bien, tenemos esto. Y ahora lo que nos dice el problema desde un principio, nos dice que el primer stub está a una distancia 0,05 lambda. Entonces, para poder hallar el primer stub, primero tenemos que moverlo.
de la carga tenemos que moverlo al stub, ¿no? Entonces, esta distancia, ¿cuánto es? 0,05 lambda. Mira, acá lo puse en color verde. Entonces, acá vemos la prolongación. Sabemos que acá está la admitancia. Tenemos acá el punto y sumamos. Recuerda que la última carta de Smith, la última línea, son las longitudes con las cuales recorren, ¿no? Las longitudes lambda. Entonces, acá ponemos 0,36. Acá simplemente sumamos 0,36 más 0,05 y sería 0,41 lambda. Entonces sumamos, como ya tenemos 0,41 lambda, este puntito de aquí, acá está, ¿no? 0,40, 0,41. Entonces este puntito de aquí es la distancia que recorre desde la carga hasta el primer stub. Simplemente, como tenemos este punto de aquí y con el punto de inicio, trazamos una línea, y al trazar tenemos la intersección de la inductancia prima, ¿no? Con la recorrida. Mira, acá tenemos la inductancia EL y acá tenemos la inductancia EL'. Entonces ya tenemos la EL'. Entonces, ¿para qué necesitamos esto? Ahí vamos al paso 3. Mira, mover hacia el generador una distancia de 1 y encontrar el EL'. Ya bien, ya tenemos EL'. Entonces tenemos que sacar los valores. Ahora recuerda que este EL tenemos que tenerlo para poder sacar su inductancia de todo el stub, ¿no? Es como volver y tener otra vez la conductancia, ¿no? Pero en este caso tenemos que tener el stub. Entonces tenemos que saber los valores. Bien, acá yo le puse 0,430 porque acá en este valor primero encontramos la parte entera. Recuerda que la parte entera es esta línea. Sería 0,5, 0,4. 0,4, vamos a esta línea de abajo y intersectamos al círculo morado. Como el círculo morado no está tan justo, ponemos un valor medio que sería 0,43, ¿no? Y recuerda que está en la parte de abajo, sería negativo. Entonces su inductancia sería 0,54 en la parte negativa. ¿Cómo hallamos este valor? Pues lo vemos por esta parte, ¿no? Esta parte de este lado sería 0,5 acá está y 0,6, ¿no? Recuerda que está en este intervalo, todo este ladito. Entonces buscamos la mitad más o menos donde está la intersección y ponemos 0,5, ¿no? Puede ser 0,5, 0,54 también, ¿no? Cualquiera de los dos valores. Acá siempre el último valor, que es centesimal, siempre va a variar bastante, puede ser, pero tiene que ser chico, ¿no? 0,55, 0,54 o 0,56. Siempre va a variar este valor chiquito, es dependiendo cómo vas haciendo tu gráfica dentro de la carta Smith. Bien, ya tenemos la inductancia prima, entonces vamos al paso 4. El paso 4 sería ya obtener lo que es las inductancias del primer stub. No solamente hemos hallado la carga, ¿de acuerdo? Entonces, para hallar las inductancias del primer stub tenemos que construir el círculo de conductancia 1 más JB rotado hacia la carga, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? 1 más JB. 1 más JB es como decirte que fuera la identidad de todo este tipo de problema que es el acoplamiento. Siempre vas a tener que hallar el 1 más JB. Ahora, ¿por qué? Bien, entonces vemos acá, ¿no? Poniendo como teoría lo que vendría a ser una carga de inductancia EL con varios stubs, ¿no? Ahora, estos stubs, recuerda que son paralelos, y como son paralelos en una conductancia, solamente se suman. Entonces tenemos la inductancia característica más la inductancia del stub que vamos a sacar. Entonces sería la inductancia característica más la inductancia del stub, ¿no? Esto sería ya la impedancia, que se sumaría y lo dividiríamos entre el valor de la característica, ¿no? Estamos hallando ya la admitancia de esta parte, ¿no? Entonces la admitancia del stub
ya estaría formado solamente como 1 más JB. Y este valor del B es lo que nosotros vamos a hallar en la carta de Smith para poder obtener el stub más que todo, ¿no? Bien, ahora simplemente dibujamos, ¿no? Tenemos que dibujar el círculo de conductancia. Ahora, en la carta de Smith, el círculo de conductancia parte desde el cortocircuito. El cortocircuito se encuentra aquí en el punto inicial de toda la carta de Smith, ¿no? Y es el círculo que más resalta en toda la carta de Smith. Sería todo esto, ¿no? Todo esto sería el 1 más JB. Todo esto de aquí es el círculo de conductancia, ¿no? Ahora, esto nosotros tenemos que moverlo. Ahora, ¿a dónde lo movemos? Recuerda que esto tenemos que moverlo hacia la parte del segundo stub. Recuerda que ya lo movimos, nosotros ya lo movimos 0,05, ya lo habíamos movido para obtener las admitancias. Entonces tenemos que moverlo simplemente 1,8 más. Entonces, como ya tenemos el círculo de 1 más JB, simplemente movemos esa distancia, que sería 0,125 lambda. Recuerda que desde aquí empieza la longitud y movemos 0,125, que está todo el verde. Acá le he puesto todo el verdecito. Movemos y acá encontramos el punto, ¿no? Para que sea exacto, simplemente sumamos 0,25 más 0,125. Ya está. Sería 0,300. Bueno, no, sería la resta porque está yendo antihorario. Sería la resta. Antihorario siempre. 0,125. Como está yendo para este lado, es antihorario, se resta, ¿no? Y encontramos este valor, sería 0,125. Buscamos 0,12, 0,13. La mitad sería 0,125, ¿no? Entonces acá hacemos el puntito y trazamos una línea, lo cual sería desde acá hasta el punto inicial, ¿no? Ahora, esta línea sería de referencia. Si tenemos una regla métrica normal, como la tenemos, simplemente sumaríamos desde el punto hasta el punto inicial, sería 8,2. Más o menos calculamos la mitad, que sería 4,1, y más o menos encontramos el puntito aquí en el medio. Ahora, este puntito del medio nos va a dar como referencia de este radio y de este radio. Y acá ya podemos ocasionar nuestro círculo o nuestro nuevo círculo de conductancia ya movido desde la distancia 2, ¿no? Acá simplemente con el Tumi arrastramos y dibujamos el nuevo círculo, ¿no? Ahora, ¿para qué tenemos este nuevo círculo? Es para hallar el segundo stub. Bien. Entonces pasamos al siguiente. El paso 5 ya lo hicimos, que sería solamente moverlo, el círculo, y el paso 6 sería sobre el círculo de la conductancia E y L1', moverse hasta donde intersecta con el círculo rotado 1 más JB. Entonces, como ya tenemos el E y L', recuerda que para el segundo stub tenemos que intersectar este con el círculo nuevo que hemos hecho. Entonces, ¿cómo vamos a intersectar? Tenemos el valor que hemos sacado, que sería 0,4. Recuerda de este valor de la inductancia, 0,430. Este número entero es con lo cual nosotros vamos a trabajar. Entonces tenemos 0,4, simplemente movemos esto hasta la intersección del círculo. Tenemos un punto aquí y tenemos otro punto acá. Acá tenemos dos puntos, que serían dos soluciones para el stub, ¿no? Entonces, dentro de la inductancia y L' obtenemos las inductancias EY1 y EY1', ¿no? Yo le puse EY1. Y todo va a estar sujeto al primer valor. Entonces, acá yo le pongo EY1' sería... EY1 sería 0,430, que es el mismo valor del primero, más 1,78. Ahora, ¿cómo sale este valor? Este valor tenemos que sacarlo desde acá arriba. El primer punto, EY,1, ¿no? Vemos acá 1,6, 1,8 y acá está, ¿no? Acá está justo hasta la intersección. Como no es tan exacto, pues yo le bajé 2 centésimas, le puse 1,78, ¿no? Puede variar, como te digo, siempre varía esto, son centésimas muy pequeñas. Y en el segundo valor sería EY1', con lo cual
trabajamos el mismo valor, esto no cambia, recuerda, esto no cambia, más el segundo, que sería 0,18. ¿Cómo hallamos esto? Pues simplemente vamos a la carta de Smith y otra vez vemos, ¿no? Si este es 1,8, lo cogemos de aquí, va reduciendo, ¿no? Y vemos dónde se intersecta. Si acá se intersecta, entonces buscamos un valor cercano, ¿no? Si el valor cercano sería 0,2, pero recuerda que la intersección nunca es justo. Entonces, más o menos, ya viendo, tanteando la parte de intersección, vemos que es un 0,18, ¿ya? Acá yo le puse este valor, sería Y1', 0,430 y 0,18. Esta parte ya lo tenemos. Esto sería el primer stub con respecto al círculo de conductancia, ¿ya? Al círculo de conductancia entonces faltaría las entradas de las subestancias. ¿Para qué queremos las subestancias? Para poder obtener las longitudes. Entonces ya tenemos la inductancia, falta hallar las entradas de subestancia, y una vez tengamos las entradas de la subestancia ya podemos utilizar o hallar la longitud, ¿no? Entonces pasamos al siguiente paso, que sería el paso 7. El paso 7 ya vamos a hallar la subestancia de la entrada del primer stub, y eso se hace con una fórmula simple. Para hallar B1 simplemente restamos el Y1, la primera solución que hemos utilizado aquí, el Y1, menos el YL', que ya hemos hallado desde un principio, ¿no? Que es de la carga, ¿no? El YL' de la carga, ¿no? La admitancia de la carga. Simplemente restamos esos dos y vamos a entrar a la subestancia. Conseguimos la subestancia de entrada del primer stub, sería 2,32, y en el otro, recuerda que son dos soluciones, el Y1' menos el YL' de la carga, ¿no? Este es de la carga y este es del stub, ¿no? Restamos y tenemos la subestancia prima, ¿no? Del primer stub. Entonces ya tenemos estos dos valores. Ahora falta hallar del segundo stub. Ahora en el segundo stub, recuerdan que como lo hemos movido, tenemos que devolverlo a su estado original, el círculo de la conductancia. Entonces, acá puse en el paso 8, trasladar los puntos Y1 y Y1' a una distancia de 2 en dirección hacia el generador, ¿no? Entonces, como tenemos acá la distancia de 2 que ya la habíamos movido, simplemente lo volvemos a retomar y tenemos que hacer con proyecciones, ¿no? Simplemente acá tenemos el Y1', y el Y1 normal. Ahora con el compás simplemente ponemos un punto acá con la primera solución, movemos esta parte de aquí y encontramos la intersección del primer círculo que ya habíamos formado, ¿no? Del primer círculo de la conductancia. Aquí sería el primer valor del Y1', ¿no? En este caso ya sería el Y2, ¿no? El Y2'. Movemos este lado también con el punto de inicio, movemos todo este lado y encontramos el segundo punto en el círculo de la conductancia, y este sería el Y2 normal, ¿no? Acá está. Ya. Obviamente tenemos dos soluciones para el segundo stub. Entonces, ¿cómo hallamos estos valores? Simplemente tenemos que buscar los valores según la subestancia. Recuerda que la carta de Smith siempre te dice todo. Acá en la parte más chiquita te dice las capacitivas y las subestancias en menos JB, parte negativa y parte positiva, ¿no? Entonces, como este punto de la intersección en Y2 sería, buscamos, ¿no?, una intersección, serían 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, y más o menos por ahí está cerca, ¿no? Más o menos en la mitad vamos a ponerle, la vamos a tomar en la mitad y sería 2,9, pero como está en la parte de abajo sería menos 2,9, ¿no? Acá ponemos 1 menos J2,9. Ahora, ¿por qué 1? Recuerda que es de la primera identidad, ¿no? La primera identidad siempre es lo que nosotros vamos a coger. Bien. Ahora hallamos el segundo valor de la segunda solución del Y2' y buscamos otra vez su subestancia, ¿no? Diré la admitancia. Y buscamos acá, ¿no? La admitancia sería para este lado 0,8, 1, y entre estos está 0,9, ¿no?
acá le hemos puesto 0,9, que justo da el punto de intersección, y ponemos acá, ¿no?, sus valores, ¿no? Y2' es igual a 1 más J 0,9. Ahora, en esta parte ya vamos a tener la subestancia de entrada, el segundo stub, la subestancia de entrada, ¿no? Tenemos que hallarlo. Ahora, ¿cómo hallamos la subestancia de entrada? Simplemente es un valor, o lo cual se tiene que anular esto. ¿Cómo se anula? Simplemente sumando 2,9. Acá, ¿cómo se anula? Menos 0,9, ¿no? Ya está. Y ya vamos a pasar a la parte final. En la parte final, como ya tenemos la subestancia de entrada, recuerdo que teniendo la subestancia de entrada ya podemos obtener las longitudes, y simplemente con estos valores vamos a hallar las longitudes. Primero vamos a coger la subestancia del stub 1, que sería 2,32. Buscamos acá 2,0. 2,32 sería más o menos este lado, y este sería la longitud del stub 1. Simplemente hacemos un trazo y de aquí damos toda una vuelta hasta el cortocircuito. Sumamos estos valores hasta acá y nos daría un valor de 0,35. Ahora, para el segundo stub prima del primer stub, simplemente buscamos 0,72, que sería más o menos por acá. Hacemos un trazo y a partir de aquí sumamos toda esta distancia hasta el cortocircuito. Esta distancia nos sumaría 0,35 lambda, ¿no? Igualito hacemos para el segundo stub. Para el segundo stub sería estos dos valores últimos que hemos hallado. Sería 2,9. Buscamos 2,9. 2,9 más o menos está por acá. Ahí está. 2,9. 2,9 hacemos la proyección y a partir de aquí sumamos toda esta distancia hasta el cortocircuito y obtenemos 0,448 lambda. En el segundo stub también su prima sería, encontramos el menos 0,9, buscamos 0,9, acá está, la parte de abajo, recuerda, y después de aquí simplemente sumamos la distancia hasta el cortocircuito, que sería 0,134. Bien, entonces ya tenemos las soluciones de la longitud de los stubs. La primera solución sería con la longitud del primer stub 0,35 lambda, o también puede ser el 0,448, ¿no? O sea, cualquiera de estas dos cumple. Ahora en el otro sería 0,35 lambda en el segundo stub, ¿no? En el segundo stub 0,35 lambda o 0,134 lambda, ¿no? Esa sería la longitud de cada stub, y con esto ya concluiríamos el problema.